Presidente, si puede subir, por favor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Comisario Europeo de Política Regional. Buenas tardes, Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y del Comité de las Regiones de la Unión Europea. Como tenemos poco tiempo, voy a intentar agrupar algunas preguntas coincidentes y hacerlas de forma alternativa a los dos ponentes. En primer lugar, al señor Hahn, quisiera preguntarle qué impresión se ha llevado de su visita esta mañana a Portolumbreras y Lorca, afectadas por los terremotos y las riadas de hace unos meses. Y en línea con esa pregunta, Juan Montoya Carrasco pregunta si la Comunidad Económica Europea va a conceder fondos para la rehabilitación y dinamización comercial del casco histórico de Lorca. Si va a colaborar de alguna manera la Unión Europea en el desarrollo de un plan para la ciudad de Lorca. ¿Con contribuciones extra, digamos? Sí. First of all, I have been in Lorca. I had the opportunity to see some of the reconstructions, for instance, the San Mateo Church. It's unbelievable that within a few months this church could be restructured and rebuilt. I think you have to say rebuilt because the damages were very severe. En primer lugar, esta mañana he estado en Lorca y he visto cómo van la reconstrucción. Hemos estado concretamente en la iglesia de San Mateo y me ha parecido increíble ver cómo en unos meses se ha podido restaurar, bueno, mejor dicho, reconstruir, porque realmente los daños han sido muy graves. I know there are still some problems on the spot. In particular, I have heard with private houses and the different owners in a house for apartments, etc. So this is a special challenge. Soy consciente de que hay muchos problemas también de reconstrucción de los edificios y también dificultades en las comunidades de vecinos. Este es un gran problema. But we have already provided around 21 million euro for costs being caused by the earthquake. La Unión Europea ya ha proporcionado 21 millones de euros para cubrir los costes derivados del terremoto. I know there have been some difficulties between the municipality of Lorca and the federal government about reimbursement of money, but after discussions and informations also by the President, I'm confident that by January these problems are settled and the money can be spent in the foreseen time frame. Sé que ha habido dificultades entre el municipio de Lorca y el Gobierno de España por el reembolso de los costes, pero estoy seguro de que en el mes de enero estará todo solucionado y estará ya el dinero disponible. Beyond that, I have to say there is not a special fund for additional measures, but of course you can use the structural fund, in particular in the future, to have a more focused use on it, for instance, in terms of urban regeneration. Más allá de eso, no hay un fondo que ofrezca medidas adicionales, pero sí se pueden utilizar los fondos estructurales en el futuro. But this is up to the negotiations and in particular up to the proposals by the regional government. Y ahora mismo las propuestas y las negociaciones están en curso en este momento. Hay varias preguntas relacionadas con los presupuestos de 2014, presupuestos europeos 2014 a 2020. Voy a intentar sintetizarlo. En la última cumbre celebrada en noviembre, el presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, presentó una modificación de su propuesta que incluía elevar 11.000 millones la partida de fondos de cohesión y 7.000 millones los fondos dedicados a la PAC. Me gustaría saber cuál es la posición tanto del Comité de las Regiones
como de la Comisión Europea sobre esa nueva propuesta? Y luego ya, como presidente de la comunidad autónoma, ¿cuál es el mínimo aceptable para la región de Murcia en cuanto a fondos de cohesión? ¿Qué reducción sería satisfactoria en el peor de los escenarios? Pues empezamos por la segunda de las preguntas. Realmente no es fácil, ni mucho menos, poder cuantificar cuando todavía no tenemos un presupuesto mínimamente orientable. Bien es cierto que Van Rompuy ha incrementado su propuesta, sigue siendo una propuesta muy a la baja. No se olvide que estamos hablando de la cohesión, que es el motor que permite el desarrollo de las regiones, que la cohesión viene a, experimentar, por no decir padecer, una caída tan importante cuantitativamente hablando como 29.000 millones de euros menos. Esta es la propuesta que hace el Consejo y que, desde luego, es inaceptable desde cualquier perspectiva. Porque cuando antes hablamos del efecto palanca, estamos refiriéndonos precisamente a esto. Estos son los fondos que permiten multiplicar por mucho la acción de gobierno de cualquier poder, sea local o sea regional. Esa es la razón por la cual nosotros no podemos aceptar una caída importante de los fondos de cohesión. Es la posición del Comité de las Regiones y yo, como presidente de una región, lógicamente, pues asumo la posición del Comité de las Regiones. Es absolutamente, repito, inasumible, inaceptable, y esa es la razón por la cual pues seguiremos peleando para que se tenga en cuenta un incremento sobre la propuesta que hace la Comisión, pese a la mejora de su última propuesta. La región de Murcia, en cualquiera de los casos, tiene proyectos de futuro, tiene proyectos que se están plasmando, como es natural, en un plan de desarrollo económico con vistas a las perspectivas 2014-2020, y ahí es donde, finalizado ese proyecto, habrá que sacar los números que nos permitan saber, y esto es algo inminente, si en efecto las propuestas que se puedan hacer desde el Consejo de Europa y la aprobación, Consejo Europeo, y la aprobación de ese presupuesto tienen la incidencia, el impacto que pueda tener sobre la región en términos de cohesión. Gracias. Yeah, I fully share the opinion of the President of the Committee of the Region. Everything which is below the already very modest proposal of the European Commission, already anticipating the crisis and coming forward with a lower budget than in the current period, is definitely a step back and doesn't contribute to what heads of state have unanimously decided to endorse growth-enhancing measures. So there's a contradiction between what they have decided in June this year to what they have not yet decided in terms of our budget in November this year. But this only concerns a few, may I say, net contributor countries. The huge majority of member states, supported by the Committee of the Region, supported by the European Parliament, backed by the European Commission, still believes that we need a sufficient budget, and it's the budget which has been presented by the European Commission in June last year. De acuerdo. Otra parte importante de las políticas de cohesión. Perdón, siento, perdón. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha manifestado el presidente del Comité de Regiones. Todo lo que esté por debajo de lo que reduzca la modesta propuesta de la Comisión Europea supone un paso atrás y no contribuye a lo que los jefes de Estado y de Gobierno decidieron aprobar. En mi opinión, supone una contradicción entre la decisión tomada en junio de 2012 y la no decisión sobre el presupuesto en la reunión de noviembre, en la cumbre de noviembre. Tengo que decir que la mayoría de los Estados miembros, apoyados por el Comité de Regiones, por la Comisión Europea, por el Parlamento Europeo, cree que necesitamos un presupuesto suficiente tal y como se presentó en la reunión de junio. Hay una pregunta para ambos. Dentro de la propuesta formulada por Van Rompuy para subir esos fondos dedicados a la PAC y a la cohesión, se hablaba de la posibilidad de reducir los fondos para infraestructuras
que también lógicamente son importantes para la cohesión. Se corre el riesgo de que, por ejemplo, el corredor mediterráneo se vea afectado por esta estrechez del presupuesto comunitario. Bueno, todo se va a ver afectado. Lo que nadie puede pretender, o al menos pensar, es que no haya una merma en el presupuesto cuando realmente el presupuesto nace precisamente de los presupuestos que los poderes públicos de los 27, y ya serán a partir del próximo año 28 Estados miembros, aportan precisamente para mantener toda la estructura presupuestaria europea. Sería, por tanto, impensable el que no haya una reducción. Otra cosa distinta es que nos guste o no nos guste, que obviamente a nadie nos gusta. Pero si esto lo hacen los ayuntamientos de cualquier dimensión y en cualquier lugar de la Unión Europea, si lo hacen las regiones de la Unión Europea, si lo hacen los Estados miembros, parece, por tanto, también absolutamente imposible que no se llevara a cabo una merma presupuestaria en ese presupuesto, en esas perspectivas de los años 2014 a 2020. Bien, es verdad que la aportación de los países supone muy poco para los países, para los Estados miembros, pero al final se entra en una dinámica, en una espiral de la que es prácticamente imposible zafarse, razón por la que también habrá merma en esos presupuestos. Otra cosa distinta es que podamos o no llevar a cabo políticas tales como esas infraestructuras relativas específicamente al corredor mediterráneo. Probablemente haya también merma, y aquí ya no me atrevería a decir si será así o no será así. No tengo la información y además soy consciente de que tampoco tengo la potestad o la capacidad para poder decidir acerca de ello. Pero también es verdad, junto con lo anterior, que esta es una de las infraestructuras en donde la Unión Europea está poniendo cierto interés, está poniendo el acento, porque se sabe que de esto también depende el desarrollo. En cualquiera de los casos sí diremos algo, y es que no tiene ningún sentido que se haya estado diciendo por activa y por pasiva que el presupuesto europeo 14-20 es la mejor herramienta de la que vamos a disponer todas las administraciones públicas para poder salir de esta crisis, y al final resulta que eso que era tan bueno ayer y que era la mejor herramienta del mundo para salir de la crisis, ahora se vea recortada. Esto parece contradictorio en el discurso europeo y creo que sería muy bueno una reflexión seria, rigurosa, ajustada a la realidad y a las circunstancias acerca de esos recortes, vamos a llamarle así, que van a padecer, van a experimentar los presupuestos europeos. Again, I fully agree. Maybe one, two additional thoughts. First of all, the ongoing debate shows once more that we need what we call own resources as a European Union, meaning a direct income without a clear, how to say, geographical source from where the money is coming. Una vez más, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el presidente. Simplemente me gustaría añadir que el debate continuo que se mantiene muestra que necesitamos recursos propios como recursos como Unión Europea, y que los necesitamos ingresos directos sin, digamos, una fuente geográfica de dónde viene el dinero en sí. It doesn't help us for the moment, but I think we cannot stop trying to argue, to convince our friends in other countries to work on this development, because already in 1957 it was for the first time discussed and decided that the European Union, for good reasons, should have their own resources, not to rely on one or the other main contributors.
no nos ayuda mucho en la actualidad, pero tenemos que convencer a nuestros amigos de otros países para trabajar en este sentido. Ya desde 1957, ya en 1957 se decidió que la Unión Europea necesitaba recursos propios. And another food for thinking, not only food for eating, is if I look again at the list of big companies, I know there are some which are really international ones. De nuevo, si me fijo en la lista de empresas, hay algunas reconocidas a nivel internacional. Or at least being embedded in an international network. O digamos integradas en una red internacional. And I now really ask you to use your international contacts, discussing it with your business partners in other countries. It's also up to the business community to motivate, to stimulate, to push, to lobby vis-à-vis the national governments, in particular in net contributor countries, how important a European budget is for the European business community. Because if you look into your business relations to other countries, you rely on a budget which is available also in other countries for investment decisions in these other countries, which might have a benefit for you getting orders from other countries. So there is an interdependence between the different countries, and this should be used in particular by our companies using their influence in their member states, and this is something I ask you for the next few weeks, to use your influence, your networks, your relations, your contacts, to colleagues, to partners, to sister companies, in particular in net contributor countries, because these companies in net contributor countries benefit a lot from a sufficient European budget in all the 27, 270 regions of Europe. And therefore, I think we have to work hard in the remaining few weeks to convince, in particular, finance ministers and prime ministers of net contributor countries about the impact of a sufficient European budget for their own business community. Lo que me gustaría pedirles es que usen sus contactos internacionales, que hablen con sus socios en otros países. La comunidad empresarial tiene que motivar a los gobiernos de los países y convencerles de que es muy importante un presupuesto europeo para la propia Europa. La interdependencia entre los países es fundamental y por eso les pido que en las próximas semanas se pongan en contacto con sus socios en otros países, con las empresas de su mismo grupo, porque los países son los contribuyentes netos y es la forma de conseguir que estos 27 países y las 270 regiones de estos 27 países sigan adelante. Tenemos que trabajar para convencer a los ministros de Economía y a los jefes de Estado en este sentido. Les voy a hacer 3 preguntas para acabar. Les voy a rogar la máxima brevedad para no se alargue demasiado el debate. Por un lado, hay una pregunta referida al tema del agua que hace Esther Gómez. Pregunta al comisario de Política Regional cuál cree que será la mejor, cuál puede ser la solución al problema del agua en la región. A lo que yo añado, presidente, si la solución tendría que ser una solución europea. Por otro lado, preguntan que España necesita con urgencia una ley de seguridad de cobro. La pequeña mediana empresa no aguanta más. ¿Por qué se está tardando tanto aquí cuando en Francia y Alemania la tienen desde hace mucho tiempo? La pregunta la formula Juan Cava de la Cerda. Y luego, para terminar, la directora de La Opinión, Paloma Reverte, apunta que tanto él como en general muchos dirigentes europeos y los europeos, la ciudadanía europea, les gusta España y los españoles, pero luego hay autoridades europeas y de algunos países que nos censuran y no apoyan a nuestro país para que no caiga. ¿Cree que acaso España no está haciendo bien los deberes? Y yo creo que con esas 3 preguntas
podríamos terminar. I'm referring to the first and the last, I believe. No? Yeah. First, about water. Water is a big issue all over Europe, and not all over Europe. It's one of the main resources of the whole world for the future. Bueno, en primer lugar, la pregunta sobre el agua es un gran recurso de todo el mundo, de Europa y un recurso del futuro. But what concerns the use of structural funds for water supply systems or irrigation plants, there are the following rules. Y en lo que se refiere a los fondos estructurales para temas de agua, ya están en marcha. If it only serves to irrigate agricultural areas, then you have to use the Rural Development Fund. Si solo sirven para el riego en las zonas agrícolas, habría que recurrir a otros fondos. If we are talking about a water supply system where irrigation of rural areas might be a part of it, then you can take the Regional Development Fund. If we are talking about a very comprehensive water supply system where the irrigation of rural areas is one part of the whole concept, then you can apply for Regional Development Fund. Si se trata de un sistema de abastecimiento de agua extenso, incluyendo el riego en zonas rurales, entonces habría que solicitar los fondos de desarrollo regional. The last question is more a general one. It's more a description about the current situation or the current behavior of politicians, in particular if they are in Brussels. I have to admit that many of them are going to Brussels either to get something or to defend something or to prevent something. But so far, I would like to see more going to Brussels saying, what can I, with my country, contribute to a further development of our European project? So the thinking about contributing to something, to build something, to develop something further is fortunately a little bit less developed, and this is something we have to work on. I think we have to press, to push our responsible persons all over Europe in that direction. But if we don't again develop this spirit to contribute to something whole, we would fail. And this is exactly the spirit we have to re-identify and to get alive. En cuanto a la segunda pregunta, la última pregunta, mejor dicho, es más general, un poco la descripción del comportamiento de los políticos. Yo, por lo que puedo ver, muchos políticos van a Bruselas a por algo, defendiendo algo, queriendo evitar que algo suceda, pero lo que realmente me gustaría a mí ver es gente que diga, ¿cómo puedo contribuir yo al desarrollo? ¿Cómo puedo yo desde mi país contribuir? Pero desgraciadamente conceptos como contribuir, crear, desarrollar no están lo suficientemente desarrollados y necesitamos trabajar en esto y presionar en este sentido a los demás. Creo que necesitamos un espíritu de querer contribuir, si no estaremos condenados al fracaso. Bueno, creo que me corresponde al menos intervenir a algo tan esencial para esta región como es lo relativo al agua. Bien es cierto que las otras dos preguntas no sería yo quien tuviera que hacerlo, son referencias a España y, en fin, si gusta o no gusta a los políticos europeos España, y después resulta que por aquí se nos pega algún que otro tirón de orejas. No me corresponde hacerlo a mí. Sí a lo del agua, y tendré que decir que efectivamente hay muchos vericuetos a los que recurrir dentro de la Unión Europea a la hora de poder captar fondos y otras autorizaciones. No todo es dinero. En materia de agua hay una normativa extensísima que hace referencias a la depuración de aguas, a cuestiones ecológicas, medioambientales, por supuesto también a la cantidad y a la calidad esencialmente de las aguas, el destino de las mismas, si es agricultura, si es abastecimiento, etcétera, etcétera.
Y además de todo ese capítulo que está dentro de la normativa europea con respecto al agua, las diversas directivas existentes sobre ello, existen también los fondos que asimismo, en función del destino de ese agua, tendrán una ventanilla, permítase la expresión, u otra ventanilla que tocar para poder conseguir esos fondos. Con todo les digo, el problema no está precisamente en la Unión Europea. Eso no es un problema, es simplemente el conocimiento de dónde tengo que acceder para conseguir una autorización o un fondo que acompaña a esa autorización en función de que yo sea uno capaz de presentar un proyecto creíble. Luego, ese no es el problema. Será una cuestión más bien laboriosa. El problema, sin embargo, está aquí, dentro de la propia España, cuando la insolidaridad, la incomprensión, voy a decir también, y a veces el afán desmesurado de obtener lo que a lo mejor no es preciso obtener en las cantidades que se pretenden obtener. Y no estoy hablando precisamente de mi tierra, no estoy hablando precisamente de la región de Murcia, pero por compensar y por buscar el punto de equilibrio que haga posible un entendimiento sin necesidad de, permítaseme la expresión, y el comisario sabrá disculparme por el término, tirarnos los trastos a la cabeza. El problema está más aquí que fuera de aquí. Como creo que hemos terminado, señor moderador, yo sí querría, desde luego, agradecer el papel de la intérprete, que ha sido magnífico, y decirle al comisario, Dear Commissioner, en austríaco, Lieber Johann, we know that we count with your support. That is why, on behalf of the people from Murcia, I thank you very much. And now we are going to eat.